Después del papelón de sentirse ellos que cómo es posible que los hayan puesto en la lista, si ellos son blancas palomas de los países con... Bueno, ya eso toqué en un video anterior. La reacción del régimen no se hizo esperar, lloriquearon, gritaron, brincaron, que por qué estaban en esa lista, que ellos jamás harían cosas así. Pero es que, señores, vuelvo a repetir, Nicolás Maduro es el principal, ¿sí? Maduro es el number one. ¿De qué? De todo lo que sea maraña. Él y su comitiva, con truco y con maña. Le cambiamos el nombre, ¿verdad que sí? Porque de que tienen truco y tienen maña. Para eso sí pónganlos. Ay, pero no, que cómo es posible que... Dijo Nicolás Maduro que en la lista a él y a su familia, que por qué, que qué era eso, que cuándo iba a pasar eso, que si ellos eran trabajadores, que ellos eran prácticamente lo último en charanga, dijo mi mamá. Pero yo sigo repitiendo, mientras Maduro siga en el poder, si usted ve el país está lleno de lavanderías, de negocios que tienen que ver con una cosilla y la otra, y es porque como está la cabeza, está el resto del cuerpo, ¿verdad? Y aunque sea una cabeza que no fue elegida ilegítima, ustedes entienden por dónde va esta línea, ¿verdad? Pero bueno, quería solamente en los primeros 3 minutos tocar el tema de que Nicolás Maduro está súper sorprendido porque a ellos los tienen en la lista negra en Europa. A él y a todo su régimen. Cuando el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, hablaba, constitucional, democrática, con votos en mano y todo, de que la presión que había estaba bien, pero necesitaban más ayuda internacional. Esto es más ayuda internacional. ¿Sí? A esto se refería. Por eso es que yo les digo, vamos por buen camino. Pero ahora sí, cambiando un poco de noticia que quiero compartirles hoy. Esto es interesante, ¿no? El título dice ¿por qué se va Chevron y Repsol y se queda Maduro? Mire, ese título me hizo reflexionar, ¿no? Porque nosotros queremos, y escúchenme bien, que se vaya Maduro y que las empresas retomen su normalidad en Venezuela, sea Chevron, sea Repsol, sea las de China, sea las de India, sea las de cualquier país. Porque Venezuela está abierto a construir buenas relaciones, pero no con una dictadura, sino con un gobierno legítimo. Lo que yo siempre he dicho. Y de verdad, el que debió haber sido fue Maduro, no Chevron y Repsol. Fueron los que realmente debieron haberse ido. Pero hablemos de lo que serían los efectos de esta situación. Vamos a ampliar esto de esta manera. Y que recordemos que el primer responsable es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Son los responsables de lo que hoy se vive. El fantasma de los despidos masivos en la industria petrolera nacional de Venezuela es una. Aparte de que no hay generación de relevo, están despidiendo al sector público. El simple hecho de que Nicolás Maduro en estos días atrás saliera diciendo que no le gustaban los jalabó en las gobernaciones, en las alcaldías. Bueno, las alcaldías comienzan ahorita con las elecciones de alcaldes.
y concejales. Y es ahí donde yo les digo, ¿cómo así? Ya va, un momentico. Entonces Maduro tendrá que sacar a todo su gabinete. Tendrá que sacar, alejarse de todo el mundo. Cambiar a la Asamblea Nacional, porque todo eso jalabó. Hasta los chavistas que se montaron. Eso sí, que Maduro necesitaba montar a esos chavistas porque le gustan los jalabó. Pero es que despidos masivos, vuelve a miles de trabajadores tras cumplirse 28 de mayo el ultimátum de la retirada de las multinacionales. Es ahí donde yo les digo a ustedes, el que debió haberse ido fue Nicolás Maduro. Y lo voy a repetir en todo el video. Que han sido amén con sanciones por estados como Chevron, Repsol, IN y Maurel. Pero ya va, yo no entiendo. Si Delcy Rodríguez salió diciendo que no iba a pasar nada, que la producción seguía, incluso que tenían más producción ahora, por supuesto, ¿no? Salió diciendo que ellos estaban al conocimiento de todo y que ellos eran imparables. Están como el meme, ¿no? Creyeron que nos iban a detener. Y sí, los detuvieron porque empezaron a votar gente. Esta gente no sabe qué hacer. Dijeron no, que China ahora les iba a comprar, pero China ya les compraba. Yo no entiendo cuál es el cuento de que la gente no se entere quién compra, quién vende. Como para que no sepan, mire, este sí, aquel no. Las caras largas y tristes de los trabajadores que son los primeros en ser despedidos, y no por las sanciones, quiero aclarar, sino porque hay una mala gestión y una mala administración en Miraflores. Eso existe. Al ser despedidos por cierre de las operaciones, no dejan de preocupar, ¿no? Por eso es que yo sigo repitiendo. Esto no es. Esto debió haberse dado de la siguiente forma. Maduro se va, Venezuela se estabiliza. Los venezolanos regresamos al país. En su conversación telefónica con un medio, hace un llamado de que unos 10.000 trabajadores de las empresas, contratistas, servicios y consultoría quedarán desamparados en la calle. Pero Ventana, eso fue porque se llevaron a Chevron, se llevaron a Repsol, dése cuenta, o sea, nunca debieron haber hecho eso, pedido eso. Ahora mire esta cantidad de gente, ¿saben algo? Es que el que debió haber sido fue Maduro, no Repsol ni Chevron. Sí, pero entonces mire, como no se fue uno, es que esto es un efecto hoy. Un efecto. Maduro se iba, aumentaba el trabajo, aumentaba las empresas de medida de Venezuela, los venezolanos nos devolvíamos, comenzábamos a hablar, a hacer crecer un país. Pero si Maduro se quedaba, era evidente que tarde o temprano las empresas van a irse, porque es que no ven nada positivo allá en Miraflores. Freites es el secretario de Profesionales y Técnicos y habla de su exilio en Miami. El despido de trabajadores, ¿verdad?, se refleja en las próximas semanas en una gradual caída de la producción petrolera. Venezuela depende de un 90% de la renta petrolera, por si usted no lo sabía. Pero sale Alexito Saab con su cara bien lavada a mentirle al pueblo de que en Venezuela se produce el 98% de la producción nacional se produce en Venezuela. Yo no he visto eso. ¿A qué hago referencia a esto? A que nos viven mintiendo. La caída de por sí ya venía. La caída de la producción nacional comenzó
con la Mortadela Galáctica, con Chávez, con el primero que gritaba ¡Jalabo! Ajá, hace 25 años. Donde él fue el que generó todo esto, pero imagínate, no íbamos a estar bien en los primeros años con el barril de petróleo $100, cuando $100 eran $100. Así dice mi mamá. Pero bueno, cuando con un Pito ordenó de manera implacable por televisión el despido masivo de 20,000 trabajadores petroleros. Es que hay que recordar esto. Y el barril lo teníamos en $100. Hoy, esta misma situación se está volviendo a repetir, pero en las manos de Maduro. Después de las sanciones del 2017 que hicieron lo que hicieron a más de 500 empresas, esta es la segunda vez que Venezuela vive el plan y tiene que hacerle frente a esto. Pero aquí vuelvo y repito, somos uno de los países con menos sanciones en el mundo y nuestro sueldo mínimo es de menos de $1. Países donde tienen más sanciones todavía y sus sueldos y su canasta básica está equilibrado. Seamos conscientes, ¿sí? Porque la cuestión es tener un poco de lógica cuando hablemos con los demás. No es que estamos sancionados, por eso estamos jodidos. No. Y usted agarra en Google países más sancionados que Venezuela, le sale un mundo, sueldo mínimo, canasta básica, eso sale ahí. Ahora, usted ve en Venezuela las sanciones que son más que todo personales a personajes del régimen, quiero aclarar, que no tienen nada que ver con los sueldos, pero el sueldo del venezolano es menos de $1. Y Maduro lo mantiene así. Todo lo que queremos es seguir trabajando, afirmó el sindicalista Luis Hernández. Por supuesto. Eso es lo que queremos todos, dar garantías a nuestras familias, mantener nuestros hogares. Pero ahí donde yo repito, los sindicalistas Luis Hernández destaca que el régimen ha ordenado la jubilación temprana y forzada y salida a los trabajadores que tenían más de 35 años activos. ¿Ustedes saben qué significa esto? Que se acabó. Su jubilación no pasa de 5,000 bolívares. Que 5,000 bolívares no equivalen ni a $50. Usted está analizando esto. Yo me acuerdo cuando un jubilado salía de PDVSA. ¡Ush! El nuevo rico. El nuevo millonario. Ahora, ay Dios mío, le alcanzará para la hamburguesa y el refresco. Porque eso es la realidad. O de cualquier empresa del Estado. Era una oportunidad innegable. Pero la dictadura ahora no les importa, porque mientras el bolsillo de ellos esté lleno y mientras ellos sigan haciendo el show del dólar, del cambio del dólar, que nadie puede cambiarlo a otra tasa que no sea la que se dice, porque es que se montan, ¿no? Gritan, pelean, lloriquean. Pero vuelvo a repetir, esta gente está asustada, señores. Por eso estos movimientos que están haciendo a estas horas. Y lo van a seguir haciendo. Entre otras noticias que quiero destacar hoy. Pero no destacarlo por lo bueno, sino porque me duele. Ustedes se acuerdan para eso de los 2000, que jamás se me olvida, el documento de Venezuela. Ese documento, ese pasaporte, estaba en la posición de los 25 del ranking mundial. Y claro que esto me molesta y tengo que traerlo.
porque volvimos a caer y esto no es gracias ni a Estados Unidos, no es gracias ni a Chevron, no es ni por la oposición, es por Nicolás Maduro. Es porque desde que el chavismo tomó el país, esto ha sido de caída en caída. Siendo uno de los países más ricos del mundo. Ojo, el documento de Venezuela estaba en la posición 25 en el mundo, teniendo acceso a una buena parte del mundo. Hoy, según varios mediadores, se ubica en el puesto 47, siendo necesaria una visa para más de 100 países. O sea, protocolo. Pero esto va más allá, como a la reciente publicación por los Estados Unidos en la que se limita la entrada a los ciudadanos. El documento tiene límites para las de Tonga o Nicaragua. Este último también exige un visado a los venezolanos. Son 82 los países que permiten el ingreso de ciudadanos del vecino país sin visa de Colombia. Pero el venezolano está ¿dónde? Y esto es cortico. De poderoso de uno de los más poderosos a uno de los más rechazados en el mundo. Y usted se preguntará, y traigo este espacio, ¿no? ¿A dónde se podrá viajar? Pues a lugares, a Cuba se puede. A Cuba se puede. Ni siquiera a China. La mayoría de estas restricciones se impusieron gracias a la suma de 7.9 millones de refugiados venezolanos que han huido del mundo, huyendo del país gracias a la gestión de Maduro. Eso es así. Pero vuelvo y repito. Son tan pocos Brasil, Colombia, Bolivia, Haití, las islas occidentales francesas, Islas Caimán, Jamaica, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Poquitos. Esos son los países que nos podrían recibir sin tanto protocolo y aún así nos van a colocar el ojo, gracias a Nicolás. Pero es que esto se lo debemos a ¿quién? A la excelente gestión de la dictadura de Miraflores. Entre otras noticias que también quiero destacar hoy y a esta hora, es algo que solo se puede vivir en el extranjero. En Venezuela no se puede hacer esto. Familiares de los presos llegaron a El Salvador para poderlos ver. ¿Y sabe qué sorpresa se van a llevar? Que sí los van a poder ver. Mientras, si alguien viaja a ver de las nacionalidades en Venezuela que están presos, que no son venezolanos, terminan con ellos y no vuelven a salir. Date cuenta de esa realidad. Date cuenta de esa triste historia, por colocarlo en ese término. Mientras familiares venezolanos van a llegar y bueno, cumplen los requisitos, pueden visitar a sus familiares, claro que sí. Pueden hablar con ellos, pueden darle un abrazo, pueden verificar que están bien, entre lo que cabe, ¿no? O sea, están encerrados, por supuesto. Pero ¿cómo me gustaría a mí ver esto en Venezuela? Si hay un montón de que ni se sabe dónde están. Estamos hablando de que todos los días aparecen más y más. Y no se pueden visitar, ni siquiera sus abogados los pueden visitar. Y es ahí donde yo les digo, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Y esto se va a demostrar, ¿sabe qué? Como es un país ordenado. Y qué bueno que hayan llegado a El Salvador. Para que vean a su gente. Porque estoy convencido que aquí mandaron a más de un chavista para que hiciera el show, el parapeto, y después saliera a decir, no nos dejaron ver a nadie, pero sí los dejaron.
Porque me he dado cuenta que a estos lugares entran cantidad de personas. Una comitiva de familiares y allegados de venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en Dondenayú, que les llegó el día lunes a El Salvador para ver y conocer el estatus de cada uno de ellos. Entre la comitiva está Lisette Joana, tía de Winder Sanguino, quien llegó a Estados Unidos como refugiado, y una cantidad de personajes más. La comitiva llegó con un documento legal para representar a 4 familiares de igual número de deportados a El Salvador, originarios de Táchira, un estado venezolano fronterizo con Colombia. Sin embargo, señalaron que hablan por todas las familias de los 238 venezolanos que se encuentran allá. Y es ahí donde yo les digo a ustedes, donde yo pregunto, en Venezuela para poder ver un familiar es tan complicado, y aquí por lo menos, mire, es que esto es lo que va a dejar en evidencia una vez más a la dictadura. Los va a dejar en el piso y por el piso, lo que yo siempre he dicho. Pero bueno, seguimos con noticias, ¿no? Desde que Maduro sale con su cuento, al cual hablábamos en el principio, de que su molestia es directamente por Diosdado, está furioso. Gracias a Diosdado todo esto, ¿no? Él fue el primero, él fue la primicia, por colocarlo en ese sentido. Y solo quiero recordarles estas horas del día. Y este es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo. La frase del momento: siéntete que puedes. Solo es cuestión de pasar la montaña, que está complicada, pero cuando llegues a la cima vas a encontrar una vista maravillosa. Yo estoy pasando por algo ahorita, y les digo algo: a pesar de eso, no dejo de dar gracias ni de levantarme, y sigo adelante. A pesar de tantas cosas, soy imparable, y les invito a ustedes a que sean igual de imparables. Suscríbanse. Un abrazo y hasta una próxima.